Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de los daños colaterales. ¿Ha oído usted en algún momento esa expresión, daños colaterales? Pues hablemos un poco de ello. Sucede que es un término que originalmente fue utilizado en la guerra de Vietnam. Los estadounidenses utilizaron este término para referirse a los civiles muertos y los daños que causaron al realizar ataques en aquella guerra. Entonces era un término eufemista, un eufemismo para referirse a esos daños hechos a personas que no tenían responsabilidad directa en la guerra. Más tarde este término es utilizado nuevamente en la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 para nuevamente referirse a esos daños a terceros que no tenían ninguna vinculación con la guerra. Igualmente, para referirse a los daños causados a los bienes materiales y al territorio en sí. Entonces este es un término militar que ya se ha vuelto más común su uso. Sin embargo, hoy no tenemos el propósito de hablar acerca de la guerra, ni hablar acerca de los fines bélicos, sino que en esta oportunidad queremos referirnos a poder entender que cada una de nuestras acciones, decisiones y comportamientos van a tener siempre daños colaterales. Entonces no es un término solamente utilizado a nivel militar, sino que también lo podemos usar en el nivel personal. Pero es que la Biblia dice que todo aquel que milita, oiga bien esa palabra, todo aquel que milita como soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, usted y yo participamos de una batalla, de una guerra. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que cada día llevamos a cabo una batalla espiritual, que también se refleja en una batalla con nosotros mismos. Nuestras propias pasiones y deseos, dice la Biblia, que combaten en nuestros miembros. Entonces, en medio de todo esto, tenemos que saber que van a haber daños colaterales. Pero ¿por qué no hablar que no solamente habrán daños colaterales, sino también bendiciones colaterales? Es decir, que mis decisiones, acciones, comportamiento pueden producir tanto daño como bendición. Si vamos al manual de vida, que es la palabra de Dios, nos conseguiremos con que nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Palabras de nuestro Maestro y Salvador. El Señor Jesucristo enfatizó que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y con la medida con que mide, va a ser medido y se le añadirá una medida apretada y rebosante. Esto no es otra cosa sino las consecuencias que traen cada una de nuestras acciones. Así que una de las características del ser humano es moverse sin tomar en cuenta las consecuencias que traerán sus acciones. ¿Sabía usted que desde el comienzo de la historia humana, nuestros ancestros y
originarios padres, como lo fueron Adán y Eva, no midieron los daños colaterales de su decisión. Ellos cedieron ante la tentación. Y cuando cedieron ante la tentación que se presentó frente a ellos, entonces vinieron consecuencias que hasta hoy experimentamos. ¿Qué quiere decir eso? Hasta hoy experimentamos los daños colaterales del pecado. Por eso nos enfermamos, por eso morimos físicamente, por ello nuestro sistema actual y nuestra sociedad sufre todavía las consecuencias de aquella nefasta decisión, solamente por haber desobedecido a Dios. Ahora, también debemos comprender que si obedecemos al Señor y seguimos los lineamientos de su palabra, entonces vendrán bendiciones colaterales. Por ello nos conseguimos en los primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o Ley, que se nos dice que habían bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Quiere decir que habían bendiciones colaterales y también maldiciones colaterales. ¿Qué término tan importante entonces este? Porque si nosotros comprendemos lo que quiere decir, entonces seremos más cuidadosos con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestro comportamiento. Porque inclusive la Biblia nos dice que el realizar acciones sin tomar en cuenta que pueden dañar a otros porque herimos su débil conciencia, entonces contra Cristo estamos pecando. También se nos dice que hay palabras que podemos pronunciar y decir sin medir las consecuencias, y entonces será como un pequeño fuego que incendia un gran bosque. ¿Cuántas veces ha pasado eso en nosotros? ¿Cuántas veces hemos usado palabras sin medir las consecuencias y lastiman, hieren con heridas muy profundas y que quedan como cicatrices en la relación matrimonial, en la relación con nuestros hijos, en la relación familiar, en la relación con los demás? ¿Cuántas decisiones hemos tomado que han tenido consecuencias nefastas? ¿Cuántas personas por una infidelidad que no midieron sus consecuencias, entonces perdieron un hogar feliz y una estadía de bendición en un hogar que el Señor les había regalado? Entonces, Dios nos tiene bendiciones, pero nosotros debemos ser buenos mayordomos y administrar esas bendiciones. Retén lo que tienes, dice la palabra de Dios, para que nadie arrebate tu corona. Entonces, el Señor nos entrega sus bendiciones, pero nosotros debemos cuidarlas. Es más, la Biblia habla de la salvación diciéndonos: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, mis amados hermanos, amigos, oyentes, tenemos que ser cuidadosos con cada una de las decisiones que tomemos, con cada palabra que digamos. Por eso dice la Escritura que cada hombre, cada persona, sea presto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Porque en esos estados de ánimos alterados es que surgen palabras y acciones que van a traer consecuencias de seguro. Así que nosotros, si queremos seguir los consejos de Dios, seremos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mientras que al no tomar los consejos de Dios, seremos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Son palabras de nuestro Maestro. Entonces el consejo hoy para usted y para mí mismo es que midamos antes de decir algo, de comportarnos de alguna manera o de tomar una decisión, primero mida las consecuencias. Estoy seguro que si lo hace en la voluntad absoluta de Dios, tendrá bendiciones colaterales. Es decir, cosas mucho más abundantes de lo que usted pide o entiende. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre su vida hasta que sobreabunde. Pero si tomamos decisiones en nuestro propio sentir,
Recuerde que hace un momento cité un texto que dice que hay pasiones que combaten en nuestros miembros. Cuando perdemos esa batalla y no medimos las consecuencias, entonces cedemos a la tentación, cedemos al pecado, cedemos a los celos, cedemos a la envidia, cedemos a la lujuria, cedemos a la concupiscencia, cedemos al odio, cedemos a la venganza, y de allí en adelante vendrá una seguidilla de consecuencias que de seguro más tarde diremos, más vale que no lo hubiese hecho, más vale que no hubiese tomado esta decisión. Hay muchos hogares que hoy en día sufren los daños colaterales de malas decisiones, empezando por la decisión de la unión y el matrimonio cuando eran incompatibles. Ahora es más fácil decir, nos separamos, nos divorciamos, en vez de ir delante de Dios y pedirle al Señor que aunque sea doloroso, enderece nuestros errores, porque Él dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que hemos llevado en nuestras vidas muchas consecuencias de decisiones, acciones, determinaciones, conductas. Ya hemos sufrido mucho de ello, mucho daño colateral, y hemos producido daños colaterales a otros, porque un divorcio, por ejemplo, afecta a los hijos, que ya es un tercero que no tenía nada que ver en la guerra que se desató entre sus padres. ¿Se da cuenta que entonces es un término que podemos usar en nuestra vida cotidiana? Ahora le pregunto allí donde usted está, ¿cuántos daños colaterales ha experimentado? ¿Y cuántos daños colaterales ha provocado en otros? Pero más aún, ¿cuántos daños colaterales están a punto de ocurrir por la decisión que usted ha de tomar? Se pone a pensar en ello y tenemos que guardar silencio y meditar, porque de seguro en estos días continuos tendremos muchas decisiones que tomar, pero le pido al Señor que el Espíritu Santo pueda traer esta palabra a su mente en ese momento, para que cada vez que vaya a realizar una acción o decidir por algo, primero mida las consecuencias. Si las mide con la óptica de Dios y le pide al Señor su sabiduría, porque Él nos dice, si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. O sea que Dios promete darnos sabiduría si nosotros la pedimos. Entonces pidamos la sabiduría de Dios para hablar, pidamos la sabiduría de Dios para decidir, seamos prudentes en cada una de las acciones a tomar, y entonces nos seguirán, son las bendiciones colaterales. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el famoso Salmo. Pero si hacemos caso omiso a ser prudentes y seguimos siendo impulsivos, entonces téngalo por seguro que seguiremos sufriendo daños colaterales nosotros y los transmitiremos también a otros. Como es un término militar, entonces fíjese lo que hace un ejército responsable. Se reúne el alto mando militar y analiza las acciones a tomar. Antes de ordenar cualquier acción, primero analizan los daños colaterales. Eso se llama la psicología de la guerra. Entonces, si los daños colaterales son mayores a los beneficios que van a lograr, es decir, bueno, podemos obtener la victoria, pero morirán tantos civiles, destruiremos tantos edificios, habrán tantos problemas internacionales. Entonces, si los daños son mayores que los beneficios, es una decisión que no debe ser tomada. Imagínense si nosotros actuásemos así, y le recomiendo que lo haga en la decisión que está a punto de tomar,
y las consecutivas que han de venir, primero piense, evalúe y hasta escriba, porque el Espíritu Santo le va a decir cuáles son los daños colaterales que han de venir, porque eso se llama ciencia y conocimiento de Dios. Y vea por otro lado los beneficios que va a obtener. Si los beneficios que va a obtener es en su carne, es por lo que usted desea, entonces es una muy mala decisión de la cual se arrepentirá el resto de su vida. Pero si mide en la voluntad de Dios la decisión, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea que no trae daños colaterales. Entonces movámonos en esa voluntad. Le invito a que así sea, pero también le invito a algo más. Y es a pedir esa sabiduría que mencioné hace un momento para poder conducirnos prudentemente en esta vida, para poder llevar bendición a otros y tener bendición en nuestras vidas. Nunca deben haber daños colaterales. Debemos producir bendiciones colaterales. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida abundante es aquella que se mueve en las bendiciones colaterales. Porque cuando ando en la voluntad de Dios, aún lo que aparentemente fue mal, Dios lo convierte para bien. Entonces se convierte también en una bendición colateral. Por eso el resumen de todo es decir, somos benignos, porque en la benignidad somos inofensivos, no producimos daños colaterales. Nuestro mundo, todo lo que está sucediendo en estos momentos, es producto del egoísmo, es producto del mal manejo a nivel político, a nivel internacional, a nivel de salud. Todo esto es una mezcolanza de daños colaterales. Es el ejemplo que tenemos frente a nosotros. Ahora también podemos ver nuestras vidas y analizar cuántos de esos daños colaterales todavía estamos sufriendo. Pero hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hoy podemos aprender a ser benignos y ser portadores de la bendición del Señor y no de los daños colaterales. Oremos al Señor, ¿sí? Señor, te doy gracias porque me permites meditar en tu mensaje, en tu palabra. Ayúdame a ser benigno, a transmitir bendición y no daños, ni para mí, ni para los que me rodean. Ese es el verdadero amor al prójimo. Permite, pues, Señor, que desde este momento pueda mi vida ser de bendición. Te abro mi corazón, dame tu sabiduría y ayúdame a andar disfrutando tus bendiciones colaterales y no ser portador de mal ni destrucción a los demás. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más este segmento de estudio, de diálogo en la palabra de Dios. Ahora le invito a que visite nuestro canal en YouTube bajo el nombre de La Palabra Diaria, Berry Chaviedo. Podrá ver toda la serie de mensajes y seleccionar el que quiere oír. También puede hacerlo en nuestro canal en Facebook bajo el mismo nombre, Berry Chaviedo. Así que gracias y hasta una nueva oportunidad que el Señor nos la permita. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.